Hola queridos espectadores, es un placer volver a encontrarnos en el canal. Les deseo a todos un nuevo día lleno de energía, serenidad y paz junto a las personas que aman. En el episodio de hoy, acompañaremos un recorrido lleno de retos, el viaje de negocios especial de Alex, considerado como la última oportunidad para salvar a la empresa del borde de la quiebra. No es solo un contrato, es una apuesta de vida o muerte que decidirá el futuro de cientos de personas. ¿Podrá Alex darle la vuelta a la situación y regresar con la victoria? ¿Y al volver? ¿Habrá una propuesta de matrimonio dulce y romántica que haga que el corazón de Tuna estalle de felicidad? ¿O será solo un sueño que ambos deberán seguir esperando? ¿La felicidad les sonreirá después de tantos días separados? ¿O el destino volverá a poner obstáculos en el camino que Alex y Tuna recorren? Detrás de las luces y las sonrisas, ¿qué corrientes ocultas esperan para golpear nuevas dificultades, nuevas personas y secretos que nunca han sido revelados? Todo está por delante listo para poner a prueba su determinación y su amor. No olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ningún detalle emocionante de la historia del CEO, Alex y la madre soltera Tuna, donde cada episodio guarda emociones impredecibles y cada momento puede cambiarlo todo. Tras recibir un aviso urgente del departamento de operaciones, Alex quedó en silencio por unos segundos. La noticia fue como un rayo en cielo despejado, el envío más importante del trimestre en el que la empresa había invertido todo su capital. Y Esperanzas había sufrido un accidente en el mar. Olas violentas golpearon de repente y el agua de mar entró en el contenedor humedeciendo y afectando la calidad de la mercancía. Alex sabía muy bien que si el cliente rechazaba recibir ese envío, la empresa caería de inmediato en una crisis grave e incluso quedaría al borde de la quiebra. Sin dudarlo, organizó todo de inmediato para partir. Este viaje no era solo una negociación cualquiera, sino una batalla de vida o muerte. Se dijo a sí mismo, pase lo que pase, tengo que darle la vuelta a la situación. No puedo permitir que el esfuerzo de todo el equipo se pierda. El vuelo duró varias horas y durante todo ese tiempo, Alex no dejó de repasar cada posible estrategia para convencer al cliente. En su mente surgían múltiples escenarios. ¿Y si pedían una rebaja demasiado grande? ¿Y si insistían en rechazar la mercancía? Cada posibilidad hacía que su corazón latiera más rápido, pero entonces respiró hondo y trató de mantenerse tranquilo. Cuando el avión aterrizó, Alex tomó un taxi directamente al lugar de la cita. Era una elegante cafetería en pleno centro de la ciudad portuaria con grandes ventanales que daban al mar y una suave brisa que traía consigo el olor salado del océano. Dentro la luz cálida caía sobre los conjuntos de mesas y sillas de madera dispuestas con buen gusto. En una esquina la mujer con la que Alex iba a reunirse ya lo esperaba. Era una empresaria reconocida en el sector, hermosa y con la elegancia natural de quien ha superado muchas batallas en el mundo de los negocios. Un vestido de oficina color crema combinado con un collar de perlas realzaba aún más su porte distinguido. Alex entró, sonrió con cortesía y se acercó. «Encantado de volver a verla», dijo tendiéndole la mano. «Hola Alex, por favor, siéntese», respondió ella con una voz suave pero una mirada penetrante. Comenzaron la conversación. Al principio intercambiaron comentarios triviales sobre el viaje y el clima, pero ambos sabían que lo realmente importante llegaría enseguida. Alex abrió su portátil, expuso la situación, explicó las causas del incidente y sobre todo destacó los esfuerzos de la empresa para remediar las consecuencias. Aclaró que aunque la mercancía se había visto afectada, la mayor parte seguía manteniendo la calidad y podía venderse bien en el mercado. La socia, tras escucharlo, dejó la taza de café sobre la mesa, inclinó ligeramente la cabeza y le dijo: «Alex, entiendo la situación, pero la realidad es que la carga se ha humedecido. En el comercio la calidad es lo primero. Nosotros solo podríamos aceptarla con un precio del 40% respecto al original». Esa cifra hizo que la atmósfera se volviera más densa.
Un 40% significaba que la empresa de Alex asumiría una pérdida enorme suficiente para destruir todos sus planes financieros. Pero Alex no se rindió. Mantuvo la sonrisa y moduló la voz haciéndola más grave y pausada. Entiendo perfectamente su preocupación, pero piense en la relación de colaboración a largo plazo entre nosotros. Hemos caminado juntos durante muchos años, superando no pocos contratiempos. Si acepta esta carga a un precio más razonable, no solo ayudará a que mi empresa se mantenga en pie, sino que también garantizará que su mercado no sufra interrupciones en el suministro. Siguió explicando las ventajas especiales que su empresa podría ofrecerle en futuros contratos, desde descuentos y plazos de entrega hasta el derecho de reservar en exclusiva los nuevos productos antes que otros clientes. La mujer guardó silencio durante un largo rato. Fuera, a través de los ventanales, las olas golpeaban las rocas reflejando la luz del atardecer. Ella tamborileó suavemente los dedos sobre la mesa y luego sonrió. Realmente sabe cómo convencer. De acuerdo. Aceptaré esta carga a un precio más alto que el que propuse al inicio. Además, dentro de poco tendremos varios pedidos grandes que necesitan un suministro estable. Si puede garantizar la calidad, daré prioridad a su empresa. Al oír esto, Alex sintió como si se quitara un peso enorme de encima. Percibió como su corazón se aligeraba, y en sus labios apareció una sonrisa que hacía tiempo no podía esbozar con tanta tranquilidad. La negociación terminó en un ambiente cordial y de confianza. Ambos se estrecharon la mano no solo como socios comerciales, sino como amigos que habían superado juntos momentos difíciles. De camino de regreso al hotel, Alex miraba por la ventanilla del coche cómo las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, iluminando cada calle. Pensó en sus compañeros que seguramente estarían preocupados en la oficina y en Tuna, con su mirada llena de espera. Este viaje no solo había salvado a la empresa del borde de la quiebra, sino que también abría nuevas oportunidades para el futuro. Tras un viaje de trabajo lleno de presión pero coronado por un éxito brillante, Alex regresó a casa cuando el día ya tocaba a su fin. La luz dorada del atardecer se filtraba entre las hojas, proyectando cálidos reflejos sobre el porche. Sus pasos resonaban suavemente en el sendero familiar, pero en su interior todo era agitación y alegría. Las cargas se habían disipado, las preocupaciones quedaban atrás. Al abrirse la puerta de madera, la primera imagen que vio fue la escena acogedora del salón, y allí estaba su madre sentada en el viejo sillón con el gesto de quien lleva mucho tiempo esperándolo. La taza de té caliente frente a ella se había enfriado, señal de que no estaba allí para beber té, sino para recibir noticias de su hijo. Alex se acercó manteniendo una amplia sonrisa en el rostro. «Mamá, ya estoy en casa». Su madre levantó la vista con una mirada dulce pero teñida de preocupación. «Alex, ¿el viaje ha sido cansado? La reunión ha salido bien, hijo». Al oírla, Alex se sentó frente a ella con una voz que mezclaba orgullo y alivio. «Todo está resuelto, mamá. La empresa ha superado el peligro». Ella sonrió, pero Alex notó que su voz sonaba un poco ronca, no tan fuerte como de costumbre. Se inclinó para mirarla mejor. «Mamá, ¿estás enferma? Te oigo la voz diferente». Su madre negó con la mano sin borrar la sonrisa. «Debe ser por el cambio de tiempo, estos días me he sentido un poco cansada. Ya fui al médico, dijo que no es nada, no te preocupes». Aunque escuchó eso, Alex no pudo evitar inquietarse. Le tomó la mano suavemente y dijo con tono pausado: «Mamá, cuídate mucho. Quiero verte fuerte. Para un día muy importante que se acerca». Ella solo lo miró como si entendiera sin preguntar más. Alex se levantó y subió despacio a su habitación tras varios días lejos de casa. Su despacho estaba tan ordenado como el día en que se marchó. La luz cálida de la lámpara caía sobre la mesa de madera donde reposaban algunos documentos y su cuaderno de siempre. Alex se sentó, se frotó las sienes, pero su mente no estaba en el trabajo. Solo tenía en la cabeza la imagen de una persona, Tuna. Se preguntaba qué estaría haciendo en ese momento. ¿Estaría pensando en él?
¿Se preocuparía por él como él lo hizo por ella durante todo el viaje? Sin darse cuenta, su mirada cayó sobre una pequeña caja de terciopelo en el cajón. La abrió y un anillo delicado y brillante apareció bajo la luz. Lo tomó, lo giró entre los dedos, sintiendo cada detalle que había elegido con cuidado. No era solo una joya, sino una promesa, y todo el cúmulo de sentimientos que había guardado en silencio durante tanto tiempo. En su mente las escenas se sucedían como una película él frente a Tuna, sacando el anillo para pedirle matrimonio. Ella sorprendida con los ojos brillantes, sonriendo feliz, mientras unas lágrimas caían suavemente. Los dos tomándose de la mano con fuerza y compartiendo un beso dulce al caer la tarde. Alex sonrió para sí mismo. Sabía que no podía esperar ni un día más. La decisión estaba tomada. Mañana por la mañana iría a la granja. Le diría todo, le haría saber cuánto la amaba, que todas las tormentas pasadas solo le habían dado más ganas de quedarse a su lado para siempre. Mientras tanto, lejos de allí, en una granja tranquila en el campo Tuna, estaba sentada en un pequeño patio donde había una sencilla mesa de bambú, llena de recuerdos. La brisa suave traía el aroma de las flores y hierbas, y los recuerdos de Alex la envolvían de nuevo. Recordaba las veces que él se había sentado allí con ella bebiendo té y riendo juntos. Recordaba su mirada tierna y a la vez firme. Pero ahora solo le quedaba el espacio vacío a su lado y preguntas sin respuesta. ¿Habrá salido bien su viaje? ¿Pensará en mí como yo pienso en él? La noche cayó y la luz amarilla del porche la cubrió junto a sus pensamientos. Ella no sabía que en solo una noche más todo cambiaría, porque a la mañana siguiente, Alex aparecerá en la puerta de la granja llevando consigo el anillo y la propuesta de matrimonio que llevaba mucho tiempo preparando. Será un día especial, un día que marcará un nuevo comienzo. Después de tantas tormentas y desafíos, estarán ante la oportunidad de tocar con sus propias manos la verdadera felicidad. Chị gái Alex thở phào, biết chút bỏ được gánh nặng đèn hắn bấy lâu. Trong mắt chị, một niềm cảm phục mạnh mẽ hiện lên, cảm phục sự kiên cường và bao dung của người phụ nữ trước mặt. Họ cùng bước vào nhà. Trong căn phòng nhỏ, đứa bé vẫn ngủ say trong chiếc nôi, ánh nắng dịu nhẹ lên qua khung cửa, phủ lên gương mặt trẻ thơ kia một vẻ ăn hành đến khó tả. Chị gái Alex tiến lại gần, nhẹ nhàng bế đứa bé lên tay, ánh mắt chị chợt sáng lên, nụ cười tự nhiên nở trên môi. Câu trả lời vẫn còn phía trước và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ đang chờ đợi. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi. Đừng quên đăng ký kênh và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những tập tiếp theo.